¿Qué tal? Damos la cordial bienvenida a este microprograma Ciudades Críticas, que está a cargo pues del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Ancash. El día de hoy vamos a abordar de forma general, ¿no?, y dar datos específicos respecto al microprograma, ¿no?, para lo cual tengo pues la alegría y el entusiasmo de presentar a los dos arquitectos que nos van a acompañar durante toda esta etapa. Es el arquitecto Julio Flores Mendo y el arquitecto Alejandro Casas Risco, para lo cual les doy la cordial bienvenida. Gracias por sumarse a esta iniciativa tan importante. Gracias, arquitecto. En realidad es un gusto poder estar aquí en este espacio. Un gusto verte, Alejandro, después del tiempo. Igualmente, Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Las oportunidades aquí en el colegio siempre nos dan un buen motivo para reunirnos. Y sobre todo porque vamos a hablar acerca de la ciudad, ¿no? Exacto. La ciudad, creo que como profesionales y aún más como ciudadanos nos preocupa cómo está creciendo nuestra ciudad, ¿no? Y ciudades críticas, arquitecto James. Justo eso queríamos de repente dar a conocer, ¿no?, cómo nace este programa, ¿no? Bueno, materializa todas las problemáticas y necesidades que se generan dentro de la ciudad, ¿no?, a través de todos los años que ha pasado el reflejo. Entonces, a raíz de estas diversas situaciones adversas, podría decirlo así, nace el programa o este microprograma denominado Ciudades Críticas, justamente para abordar todas estas problemáticas, ¿no? Excelente, y tenemos varios temas muy importantes que vamos a ir tocando también. Por ejemplo, la construcción. Tenemos la ciudad informal, tenemos las brechas en diferentes equipamientos, y ahí nos va a tomar creo que hasta medio año solamente para hablar de brechas, ¿no? En realidad vamos a tocar también temas medioambientales. Tenemos, por ejemplo, el vivero forestal se está también depredando, ¿no? En fin, tenemos la vía del Ferrol también, toda la contaminación. Pero ¿a quiénes va dirigido, no? Bien, va dirigido básicamente a toda la ciudadanía en general, ¿no? Profesionales, funcionarios públicos, representantes, ¿no?, de entes organizados. En fin, ¿pero qué más nos puedes decir, Alejandro, sobre este curso? Se espera de este programa sobre todo la concientización de la ciudad, porque el trabajo es en equipo, trabajamos en equipo mejor y creo que la ciudad da mejores resultados en equipo. Entonces, concientizar y sobre todo informar de lo que está pasando con la ciudad, porque muchas veces hay desconocimiento, ¿no? La ciudad puede criticar, pero puede ser el trabajo en conjunto. ¿Qué está pasando con eso? Pero la crítica tiene que ser constructiva. Así es. Y propositiva también. Exacto, porque si no ya iremos a otro extremo, a ser solamente destructivos, y no, o sea, en realidad siempre hay cosas buenas que aplaudir, y las que no, por ahí se les da unas sugerencias para que todos disfrutemos de la ciudad, ¿no? Definitivamente que lo bueno se va a resaltar en algún momento, ¿no? Y bueno, se evidencia de todas maneras en la ciudad, pero en este microprograma también nos vamos a focalizar justamente a esos temas un poco controversiales, ¿no? Un poco que se observa que sí, pues hay tema que abordar, que debatir, que discutir, y sobre todo también hay que ver cómo se va a proponer alternativas de solución, no solamente con nosotros como especialistas, sino también con otros invitados, y a eso queríamos un poco llegar. ¿Qué les parece, no, la idea, pues, no, en ese sentido, invitar a otros colegios profesionales, de repente a diversos especialistas, a la sociedad organizada, ¿no?, como los dirigentes o algunos representantes de unas ONG, para poder de repente invitarlos y discutir, ¿no? Acertado, porque si bien el Colegio de Arquitectos tiene la iniciativa de esta preocupación con la ciudad, es un rol multidisciplinario, ¿no?, donde todos van a colaborar de manera equitativa para poder llegar a una alternativa, al menos de solución o un alcance. Claro, y si hablamos de ciudad, tendríamos que hablar de un problema muy importante, ¿no? La construcción. El sector construcción de alguna forma es el más cuestionado, ¿no?, en la ciudad, ¿no?, porque a raíz de las obras pues vemos muchos aspectos, como por ejemplo el tema de la informalidad que se materializa en tema de la autoconstrucción. Hay mucha gente que no saca licencia de construcción. Y ese es todo otro problema, ¿no? También yo creo que desde una perspectiva social, ¿no? Cómo percibe el ciudadano, porque piensan que es más barato autoconstruir que en realidad contratar a un profesional, ¿no? Y no olvidemos que no solamente se da en la licencia de vivienda, se da en los grandes edificios que acá están establecidos en la ciudad, Julio. No, pero en realidad hablamos de la autoconstrucción en general,
uno está principalmente al tema de las obras privadas, ¿no? Pero también hay que hablar de las obras públicas. El reflejo en la mayoría de la ciudad está por obras privadas. Así es, y sobre todo la inspección. ¿Dónde están las inspecciones de estas obras que las hace prácticamente propias, ¿no? ¿Quién tiene ese rigor de poder establecer que esa licencia o esa construcción va a ser idónea para el usuario? Claro, básicamente, por ejemplo, ¿cuántas obras hemos visto dentro de la ciudad que no tienen pegado su resolución de la licencia en plena fachada en la construcción como tal, ¿no? Yo he venido recién, ¿no?, en la Avenida Pacífico y hay muchas obras sin licencia, ¿no? Pero bueno, son cosas... Claro, lo que pasa es que ahí hay que de repente dar a conocer que las licencias o los procesos de verificación administrativa se dan en dos etapas, ¿no? La primera es que se tiene que sacar una licencia que es netamente documentario, administrativo, y lo otro es ya la verificación en obra, ¿no? Que ahí tallan los colegios profesionales, CAP o CIP, o no, los dos colegios, ingenieros y arquitectos, para hacer el seguimiento del proceso constructivo, que son las inspecciones. Justamente en el seguimiento, ¿qué está pasando con esas obras abandonadas, ¿no? Las obras públicas, sobre todo, que están en estado de abandono. ¿Por qué se ha dado esa situación? ¿No? Es algo que podemos ver ir y venir aquí en Chimbote. ¿O no, Claro, Julio? ¿cuántas obras se están construyendo, se inauguran, pero no cumplen su finalidad también, ¿no? Es una problemática. Claro, y eso hay que verlo de repente recorriendo un poco la ciudad, ¿no? Hay muchos, tanto en Nuevo Chimbote y en Chimbote, hay unas evidencias respecto que a estas obras se han terminado de construir con un presupuesto relativamente interesante, por decirlo así, numérico. Sí, definitivamente. Recientemente se ha hecho un artículo titulado Espacios del Miedo, ¿no? Donde han tocado diferentes lugares a nivel nacional y justamente Chimbote, uno de nuestros espacios, ha sido tocado como un experimento, ¿no? Es decir, ¿habrá espacios inaugurados, espacios públicos que la gente lo perciba con miedo? ¿Sí o no? Porque ¿cuántos parques, por ejemplo, La Balanza? Tenemos ahí algunos espacios públicos, pero ya están abandonados, ¿no? La gente no quiere ni cruzar. En esa línea, yo he estado presente en algunos eventos como conferencias o algunos encuentros entre especialistas, digamos, en otras partes del Perú, en otras regiones, y han mencionado a Chimbote, ¿no? Y así, cuando hablaban, miren, Chimbote como un ejemplo, ¿no? Pero cuando uno empezaba a tomarle atención, ¿no?, el ejemplo no era positivo. Era como que decir, bueno, quieren hacer de repente o manifestar o plasmar o generar un desarrollo bueno, no hagan lo mismo que en Chimbote, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Chimbote surgió pues económicamente de forma interesante, ¿no? Lo que es ahorita el reflejo de la ciudad es que no se ha gestionado de forma adecuadamente los recursos que se ha podido explotar aquí o que se ha podido generar con esos recursos. Recordemos que Chimbote siempre ha tenido esa convicción de ser negativa, no solamente a nivel de infraestructura o imagen urbana, también a nivel de seguridad. Siempre tenían esa convicción. Yo no viajo a Chimbote porque me da miedo, o tengo miedo a pasar por Chimbote, ¿no? ¿Cómo será la población de Chimbote? Entonces eso ha generado una visión distinta de cómo nos vemos con las otras ciudades. Y hay que tener en cuenta en este tema de la construcción, miren, sin ir muy allá, todos sabemos, hay profesionales que se han involucrado negativamente en estos procesos, están en prisión, han sido enjuiciados, hay, por ejemplo, obras cuestionadas y Contraloría ha observado estos proyectos y hablando del sector público, ¿no? Entonces hay de repente mucho que conversar, mucho que debatir, mucho que consultar también a especialistas en la materia y también pues ver una forma o alternativa de solución, porque sabemos que a nivel nacional pues hay de repente una estadística muy alta respecto digamos, a la pérdida económicamente por las obras que no se están gestionando adecuadamente, ¿no? Sí, sí. Definitivamente, y eso también, aparte de la construcción informal, también tendríamos que hablar acerca de la ciudad informal, ¿no? Invasiones urbanas, un tema bastante sensible para algunos, ¿no? Y preocupante para otros, ¿no? Cómo se está generando la ciudad como tal, ¿no? El 70% de asentamientos urbanos han nacido de esta manera de vida, ¿no? De cosmovisión, ¿no? De cómo la sociedad, por el derecho de tener una vivienda digna, transgrede algunos lineamientos, ¿no? O normativas o leyes, que obviamente eso no genera un bienestar al territorio, ¿no? También tenemos esa
esa crítica, ¿no?, acerca de la ciudad informal como un patrón urbano negativo, ¿no?, dentro de la calidad de vida de la población. Pero eso nos ha traído, por ejemplo, bastantes, digamos, dificultades, yo lo llamo así, porque todos sabemos que cuanto la ciudad crezca de forma informal, y la única forma como lo están haciendo ahorita, por ejemplo, aquí en esta ciudad de Chimbote, es crecer de forma horizontal. O sea, estamos consumiendo el suelo a diestra y siniestra. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿Tendrá culpa los ciudadanos? ¿Tendrán culpa las autoridades? ¿Qué pasa? Bueno, hay una política de vivienda, ¿no? Tenemos la ley 31-31-3, la ley donde nos habla de 33 servicios de déficit habitacional. Entonces, ante falta de políticas públicas de vivienda, ¿qué hace la población? Invade. No está bien, definitivamente, ¿no? Pero no hay políticas públicas en nuestra localidad de vivienda, o aún más, densificar la edificación. Pero ahí recordemos que entra mucho concientizar a la población, porque al hacer estas invasiones, también su baja calidad de vida por los servicios básicos. Al empezar pasan años para que puedan tener infraestructura de agua, desagüe. La luz es lo que más rápido se les instala, pero de ahí todo ese lapso de tiempo tan largo que ellos bajan su calidad de vida exponiéndose a diversas enfermedades por la necesidad, se podría decir entre comillas, de que ellos no tienen concientización. Pero como ciudad informal en general, yo creo que todos somos responsables. Ojo, las leyes y las normas se establecen, están ahí establecidas como tal, o sacramentadas, aprobadas, etcétera. Hay desde nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades, los decretos supremos que han estado regulando de alguna forma la elaboración de instrumentos de gestión, y hoy estamos con la Ley DUS. Entonces, el tema no es necesariamente la falta de repente o las pocas normativas que hay, sino pienso es del comportamiento de la población en general. O sea, la población en general, todos como sociedad somos parte de esta informalidad, porque no hacemos caso a las leyes, y sobre todo los municipios están perdiendo o han perdido en parte el principio de autoridad. ¿Por qué invaden en terrenos que no son de repente son para otra finalidad? Propiedad estatal, algo así. Claro, exacto. O sea, No, propiedad privada también, ese es otro tema. no, pero he visto, por ejemplo, hablando de la propiedad privada, yo recuerdo, no sé si recuerdan ustedes, que alguien invadió terrenos de Gloria, ¿no?, de una empresa grande, ¿no?, y el invasor se fue a la cárcel. Entonces, eso pasa en terrenos del Estado. Por eso digo, el principio de autoridad del Estado se ha reducido, ha perdido peso. No hacen caso a la autoridad. Ahora también la controversia es en cuanto a básicamente la contradicción de la norma o de la ley. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda te saca una normativa, ¿no? Ahora el Ministerio de Justicia te saca otra normativa, Poder Judicial, ¿no?, te saca otra normativa. O sea, en realidad hay mucha contraposición. COFOPRI quiere formalizar por un lado, ¿no?, y por el otro lado se está promoviendo el tema de las invasiones, ¿no? Entonces hay toda una contraposición, pero es un tema que vamos a ir trabajando en algunas sesiones, ¿no?, ya de manera bastante clara. Pero hay brechas. O sea, de lo que hay brechas, definitivamente en todos los equipamientos y sectores hay brechas. Claro, y sobre todo recordemos algo importante, brechas es una palabra de repente que no todos los entendemos, brechas es de la insatisfacción de la población por un porcentaje requerido en la ciudad. Entonces estamos hablando de cuántas brechas de insatisfacción tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿o me equivoco? No, definitivamente. Es básicamente, por decirlo, yo también lo entiendo de esa forma, ¿no? O sea, hay más gente, ¿no?, o más población que la cantidad mínima de equipamiento. Por decir, si necesitamos 80 parques para toda la población, solamente tenemos 40, ¿no? Y el otro 50%, ¿dónde hace su desarrollo de repente sociales en general, ¿no? Entonces eso por ahí, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, para ir cerrando el tema de la ciudad informal, acarrea, pues, como por ejemplo, uno de los resultados es que al crecer de forma longitudinal o de forma horizontal, eleva los costos de inversión, por ejemplo, los servicios básicos, ¿no? Entonces, es muy distinto que se empiece de repente a hacer más compacto una ciudad para poder de repente tener más inversión y mejorar las infraestructuras básicas
y que eso podría un poco elevar la calidad de vida de la población, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora también hablar de ciudad informal nos hace pensar mucho acerca de lo que decía aquí Alejandro, la cobertura de los servicios, ¿no? Cuán preocupante es para las municipalidades poder invertir no solamente el doble, quizás hasta el triple en cuanto a una inversión para poder otorgar estos servicios básicos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están alojados pues en zonas de riesgo. Eso también es otra preocupación. Justamente un sociólogo, el doctor Julio Calderón Corbún, decía que tiene que haber responsabilidad también en los ciudadanos en estas prácticas, porque no estamos hablando de un error quizás un tanto administrativo. O sea, el invadir está tipificado como un delito penal. Entonces, si eso entiende la población, va a poder comprender que uno no puede estar invadiendo, y mucho menos en estos lugares de riesgo, porque obviamente puede haber pues desmoronamiento, puede haber inundaciones, en fin, tantas causales. Pero ahí, por ejemplo, no solamente, si bien es cierto, la población debería tener en cuenta todas estas cosas, yo creo que sí lo sabe. O sea, invadir propiedad ajena, yo ya sé que es un delito. Es como, por ejemplo, a nivel de seguridad, hurtar es un delito. Policías actúan, me procesan, etc. Lo mismo debería pasar en la ciudad, ¿no? En las ciudades también, invadir es un delito a través de los entes como municipios. Recientemente leí, el expresidente Alan García decía, las leyes están hechas para los pobres, pero no para los ricos. O sea, definitivamente, ¿no? Uno invade, ¿no? El ciudadano de pie se va a la cárcel, pero invade quizás una empresa multimillonaria, no pasó nada, ¿no? Entonces, en realidad, hablamos de educación, o sea, lo que se está haciendo como ciudades críticas es para reeducar a la población en general. En parte, yo creo que sí, en parte sí. ¿Qué cosas no se está haciendo, qué cosas sí? Y básicamente hacerles entender el tema social, el tema ético como un ser humano, o sea, la cosmovisión del ser humano, donde tiene que apuntar al bienestar común. Es el aporte, sobre todo, de concientizar que la educación viene de la propia población, ¿no? Y creo que en ello viene el conjunto para poder trabajar y lograr grandes cambios. Y hacerle entender, por ejemplo, se me ocurre, si tú quieres tener servicios básicos o todas las comodidades de que obviamente uno necesita para de repente coexistir o vivir tranquilamente o de forma adecuada, se crece formalmente. Por ejemplo, cuando se hace procesos de habilitación urbana o las urbanizaciones que se generan, estos proyectos garantizan servicios básicos, áreas verdes o espacios públicos, pistas y veredas, iluminación pública. Pero cuando creces como ahora lo están haciendo de forma informal, lo único que están haciendo es prácticamente sacrificar 10 años de su vida, como mínimo, por ejemplo, hasta que los coloquen o les instalen los servicios básicos, pistas y veredas. Es paulatino, es un sufrimiento agonizante, ¿no? Sí, pero también recordemos que la mayoría de personas que invaden no necesariamente son personas que tienen necesidad de una vivienda, ¿no? O sea, Gray habla que el 50% es de especulación del suelo. Dentro uno empieza a analizar, a ver, pregunta, no va a los asentamientos, ¿quién es el dueño de esa vivienda? Ah, es un médico, es un doctor, es un abogado. ¿Cuántas autoridades a nivel nacional, autoridades de justicia, tienen ahorita por ahí su entripado, ¿no? Esa especulación, por ejemplo, un poco para de repente aportar también, hace algunos años estaban haciendo la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y habían detectado un promedio de 11.000 lotes vacíos en toda la parte de Cono Sur de Nuevo Chimbote, ¿no? En esa parte, por ejemplo, se evidencia, por ejemplo, por las vistas satelitales que a veces son solamente corralones, ¿no? Y si uno hace una estimación, por ejemplo, de la ocupación de un lote mínimo, por ejemplo, y con toda el área libre que hay, más o menos se había estimado 11.000 lotes vacíos, o sea que no se usan, pero no están disponibles. Pero recordemos que esa especulación sí está siendo cierta. En muchos casos, cuando hacemos una visita aquí a los asentamientos humanos de la ciudad, podemos identificar un rango económico alto, inclusive con camionetas de último modelo, podemos identificar pues personas de alto rango en una zona que ha sido quizás pensada por una necesidad de vivienda.
Entonces, ¿qué está pasando con esos grandes lotes? ¿De dónde viene? ¿De las municipalidades, podemos decir? ¿Las autoridades? ¿Las autorizaciones? ¿O de qué manera se está gestionando todos esos terrenos, ¿no? Se podría decir. Definitivamente, como ciudad, de repente, como más lo caracteriza ahorita, en la ciudad es informal por todos los caracteres que estamos viendo. Pero bueno, hay muchos temas que, por ejemplo, que podrían agregarse ahí, como por ejemplo, el tema de que hay mucha informalidad, hay mucha ocupación de la misma manera, pero no se cuenta con viviendas como tal. Porque si ustedes se ponen a pensar, la mayoría son los famosos ranchos, ¿no? Que son pues con esteras y maderas y que pues están propensos a padecer de un incendio, y que sí, siempre paulatinamente hemos visto a través de redes o cosas así, se incendian, ¿no? Entonces es un peligro también, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se podría hablar de la necesidad de la vivienda social, ¿no? Hay mucha brecha también en respecto a la población que no cuenta con una vivienda digna, ¿no? Entonces se podría también hablar de la necesidad de viviendas sociales en la ciudad. ¿Por qué no? Yo creo que sería importante también mencionar esa parte, ¿no? Pero respecto a eso, hablando un poco de la ciudad informal, ¿no? Nos cita también a que una de las manifestaciones es respecto al transporte, ¿no? Al transporte público en general, ¿no? Bueno, en realidad hay muchos temas que abordar respecto a la informalidad, a la construcción y tantas cosas, ¿no? Y creo que sería motivo de darle un pequeño espacio, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvamos de repente a poder debatir y un poco conversar de estos temas que son importantes, ¿no? Un saludo a todos los arquitectos. A nombre del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Ancash, hacemos extensiva la invitación al primer Simposio Nacional de Arquitectura, Ciudad y Territorio. Queremos invitarte a este evento muy importante que reúne a profesionales destacados y de gran trayectoria, no solamente nacional, sino también internacional. Tendremos exposiciones en materia de arquitectura, también urbanismo, pero sobre todo exposiciones que van a marcar un antes y un después en la reflexión de nuestro rol como arquitectos. Te esperamos. Vamos a continuar con esta etapa, ¿no? Vamos a hablar también un poco de transporte, ¿no? Creo que es una de las problemáticas estructurales, creo yo, de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la vía de evitamiento, ¿no? Que es uno de los temas que de repente ya a su casi 100% de su culminación, desde mi punto de vista, no es tanto vía de evitamiento, por ejemplo, porque ya la población ha sobrepasado la vía de evitamiento. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a evitar ahora, no? Entonces son temas que de repente podríamos ir mencionando. Otro, por ejemplo, es respecto al tema de la movilidad, ¿no? O sea, el transporte y la movilidad, que tienen mucha coherencia o mucho tienen que ver, por ejemplo, el tema del desplazamiento universal. No todas las personas, así les voy a decir, no todas las personas pueden acceder o desplazarse en una ciudad. Para mí la ciudad en esa línea es insolidaria. ¿Por qué? Porque la ciudad no está preparada, por ejemplo, para personas con discapacidad. Y aparte que no se cumple, ¿no? El triángulo de la movilidad. O sea, si ponemos al peatón en primer lugar, eso es una utopía, una falacia, ¿no? O sea, ese triángulo es el enfoque moderno. Moderno, ¿no? Sí. Pero en realidad no lo vemos en nuestra ciudad. Cada vez se van comprando más autos, se va utilizando, el pasaje aumenta, el sueldo básico no aumenta, la población, la ciudadanía de pie exige, ¿no? Hay mucha elevación de los costos en cuanto a la forma de desplazarse, ¿no? Que no nos quite de aquí la idea que mañana más tarde sube el gas también y ya no va a estar $3.50 el pasaje, va a estar 4, ¿no? Y así vamos a ir superando, ¿no?, los márgenes, y luego vemos el sectores económicos, quizás D y E, que no supera pues ni los 700 soles como canasta básica, y dice, ahora ya no me voy a poder movilizar. ¿Qué hacen? Compran su bicicleta y empiezan a... Que no nos sorprenda eso, porque recordarán que
por aquellos años del 2005 al 2008, por ahí, el pasaje de Nuevo Chimbote costaba $1.50. Claro. Entonces, que ahora decir va a costar 4, va a costar 5. No, definitivamente. Y empezó a escalarse a $1.80, creo que 2.50, 2.80 y ya estamos ya casi llegando a los 4 soles, ¿no? Y el Pero ojo, no olvidemos no solamente el tema económico, ¿no? El tema económico que conlleva esto. Me preocupa mucho la accesibilidad universal para todos, porque la ejecución de las obras públicas no está contemplando las rampas adecuadas para poder hacer uso de esa accesibilidad para todos. Justamente hace poco tuve una visita para ver tema de infraestructura pública y vi las rampas con una pendiente sobredimensionada, se podría decir, a una escala muy alta, donde no podría ser uso para una persona con discapacidad. O sea, eso, por ejemplo, es una evidencia de que la pirámide está invertida. La pirámide ideal, yo lo llamaría, pues, ¿no? Un poco para hacer una especie de resumen, es en donde al peatón se le toma como prioridad y al vehículo como casi lo último, por decirlo así, ¿no? En cambio ahora seguimos al revés, ¿no? O sea, le damos más prioridad al peatón a los vehículos con buenas vistas, ¿no? Con buenos, adecuados flujos, pero al peatón es donde, por ejemplo, se ve que las rampas no tienen la pendiente adecuada. O, por ejemplo, aquí cerca nada más, un poco recorriendo, después de la rampa hay una grada. Así es. O sea, una persona con discapacidad no podría utilizar esa rampa, porque hay una grada, es definitivamente, o sea, hay una rampa y hay una grada, o sea, ahí, por ejemplo, es deficiencia constructiva, y así hay tantas evidencias, pues, ¿no? En general de la ciudad, pues, ¿no? Que no se presta para la ciudad, ¿no? Claro que sí, y también es muy importante hablar de un tema preocupante que es el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes casos dentro de la ciudad, aquí en Chimbote nada más, la contaminación de la bahía del Ferrol. Creo que ese ya es un estigma bastante latente. Creo que todo chimbotano sabe la problemática de la bahía, se ha difundido muchísimo, pero la pregunta es, ¿nos estamos sumando a esta lucha? ¿No nos estamos sumando? ¿Creemos que es importante tener la planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando, no? Y eso hace rato habíamos estado comentando, por ejemplo, de las brechas de los servicios básicos, ¿no? Que todos tienen que tener agua, que tienen desagüe, alcantarillado, pero no nos hemos estado de repente enfocando a la gestión en general, ¿no? Desde cómo, por ejemplo, el proceso de alcantarillado, ¿no? Llega a una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo manejo de residuos sólidos. O también, por ejemplo. Ahora, no solamente es, ok, yo te voy a dotar de un servicio básico. La pregunta es, ¿qué calidad de servicio básico te estoy dotando? ¿No? Entonces yo creo que ahí la población desconoce, pues la población se le engaña solamente con darle una tajada del pastel, pero no le enseña el disfrute en verdad de qué es lo que es bueno dentro de una ciudad, ¿no? La contaminación de la bahía está un poco materializada porque casi todos los residuos aguas grises van directo al mar. Claro. Entonces, por más que nosotros ampliemos la cobertura de servicios básicos, mientras que no haya una adecuada gestión en donde construyan una planta de tratamiento, este problema va a seguir. Claro, definitivamente. Y donde OEFA o los organismos destinados a poder no preservar la calidad de vida de los habitantes en esta materia en específico, no vamos a poder sumar esfuerzos. Lo bueno que hay colectivos que vamos a invitar, por cierto, aquí para que podamos dialogar. Ahí hay arquitectos, biólogos, sociólogos, ingenieros, en fin, porque esta preocupación sí debe trabajarse ya de manera urgente. Pero también tenemos los bosques de San Antonio de Nuevo Chimbote, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es un potencial muy hermoso, pero también que se está depredando, y eso es preocupante. Así es, porque cerca tenemos la habilitación urbana de vivienda, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? De la noche a la mañana ese bosque se está destruyendo, cuando está en un proceso paulatino de destrucción. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos dando más importancia a la edificación de construcción. ¿Bajo qué modalidad o qué beneficio tiene? Pero también hay que un poco hacer mea culpa. No nos informamos. Nosotros de repente también la información no la hemos tenido
tenido el 100%. Entonces, pero parte de todo esto es dar a conocer. Y yo estoy muy seguro, así como nosotros tampoco hemos desconocido de la existencia del bosque de San Antonio Nuevo Chimbote, por ejemplo, hay mucha gente que no conoce el bosque de San Antonio. Y no saben el potencial digamos, lo extenso que es un bosque, ¿no? Y lo peor, que se están talando los árboles de este bosque. Y hay otro detalle, que según más o menos la información que hemos estado participando en algunas reuniones, el proyecto de mejora que quieren hacer, miren, hay tres frentes, por ejemplo, la municipalidad distrital, el gobierno regional, creo que hasta muy probable la municipalidad provincial, que ahorita está básicamente por administración de la provincial, quieren hacer proyectos y quieren repetir de repente experiencias de crear un centro recreacional, pero con características comerciales. Y eso implica talar árboles. Y creo que no estaríamos muy de acuerdo respecto a esa parte, ¿no? Podríamos generar otro tipo de intervenciones. Pero hablar de contaminación ambiental o del medio ambiente en general, es hablar pues también, por ejemplo, en realidad del tema de los residuos sólidos, la contaminación de las playas, el incendio de los humedales, en fin, el transporte, por ejemplo, la flota del transporte, vehículos que emanan demasiado CO2, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el transporte masivo que se hace los intentos de insertar en la ciudad, que no son vehículos de última generación, al contrario, mucho se presume que son vehículos que descarta otras ciudades como por ejemplo Lima o Trujillo. ¿Y dónde van? Claro, es que ese es otro tema. Por ejemplo, el ATU a nivel nacional ha descartado que las modalidades, los autos que no superan pues el año, por ejemplo, 2000, ya tienen que ser retirados, ¿no? del sistema de transporte, pero eso no pasa. Luego tú ves autos que están funcionando, ¿no? Literalmente, ahí es un tema de control. Pero hablamos del tema de la contaminación ambiental, hablamos del tema de la bahía, los árboles. Eso me hace pensar mucho acerca de la imagen urbana, porque son problemas conexos, ¿no? Si yo veo pues que hay incendios provocados, ¿no? En constantes, ¿no? repeticiones en los humedales, eso también genera pues una imagen urbana bastante desagradable, ¿no? Ya la gente que pasa ya, ¿no? para irse a otra ciudad dice, mira, Chimbote, ¿no? Siempre tienen características, ¿no? Huele a pescado. Eso es lo que yo estaba comentando hace rato, o sea, somos referencias pero malas. Somos buenas referencias malas, por decir así. O sea, la mayoría, Chimbote es famoso, es una buena referencia, que todos nos tengan presente, pero cuando citan el por qué, ahí es el problema, o sea, es como una referencia mala. O sea, dicen, no, ¿cómo hacer esto? Pero no como Chimbote. Y hablamos de contaminación, se viene el verano, ¿ok? Y el escenario va a ser lo mismo que siempre se ha estado dando. ¿Por qué? Porque no hay una sensibilización consciente hacia la población. Utilizamos las playas, pero al momento que nos vamos, lo dejamos como un desastre. No hay cultura, definitivamente, cultura ambiental, cultura en términos generales de saber que estoy atacando a mi propia casa, que es mi planeta, mi ciudad, mi territorio, ¿no? Y esos temas vamos a ir hablándolo con especialistas, ¿no? Ya tenemos una lista bastante detallada por punto, qué especialistas nos van a acompañar, y no solamente técnicos, ciudadanía, colectivos, personas que realmente hacen bastante por su ciudad, pero también tenemos que hablar, si hablamos de imagen urbana, tenemos que hablar de que no hay concursos arquitectónicos dentro de nuestra ciudad para proyectos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se hace un centro cultural, ¿por qué no llevarlo a un concurso, como lo hacen otras ciudades de aquí cerca nada más, ¿no? Y claro, por ejemplo, ahí nosotros recordamos a veces cuando uno visita una ciudad, ¿no? Uno siempre dice, oye, ¿dónde vamos a visitar? O sea, no hay... Las edificaciones turísticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a Arequipa, nos vamos al monasterio, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Sí. Lo hizo tal arquitecto, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Claro, y no es peruano. Claro. Pero lo que pasa que muchas veces estos concursos no son establecidos quizás por intereses, ¿no? Intereses propios que no hacen estos concursos. Detrás puede haber muchas cosas, pero en realidad la imagen de la ciudad vemos que, por ejemplo, si vamos a invitar a alguien, un colega, por ejemplo, a nivel, o a cualquier persona, oye, vamos a Chimbote, pero ¿a dónde? ¿Qué hay para ver? Por ejemplo, la Catedral de Nuevo Chimbote.
La gente que viene de otros lugares dice, voy a tomarme una foto en la catedral, ¿no? Por su aspecto neoclásico, ¿no? Por ahí algunas cosas, peruano, pero ya hay un extranjero. referente, ¿no? Voy a tomarme una fotito en la catedral. La gente no se toma una foto aquí, por ejemplo, en la iglesia en Chimbote, ¿no? Pues detrás no se puede haber toma muchas una cosas. foto ahí, pero sí se toma aquí en Ocho. ¿Por qué? Porque ha habido quizás un proyecto más ambicioso y lo que hay que aplaudir, aplaudimos, ¿no? Pero de ahí a que haya bastantes edificaciones referentes como para que la gente venga del exterior inclusive a decir voy a visitar Chimbote porque quiero conocer ese museo, porque no lo hay. Y eso que ha pasado tantísimos años y no tenemos materializado referentes a nivel de esos proyectos para decir, bueno, Chimbote es, por decir, un referente arquitectónico de proyectos de esa magnitud. No lo hay. Somos al revés, ¿no? Claro, y aquí un llamado, ¿no? Porque vamos a hacer entrevistas a funcionarios, alcaldes que han sido inclusive también arquitectos, hacerles la pregunta, ¿cuál es su mejor obra de edificación en la gestión? Arquitecto, ¿cuántos arquitectos han pasado como por las gestiones públicas, por ejemplo? Han pasado muchos, pero hay que tener bastante cuidado, Julio, ¿no? ¿Cómo vamos a invitar para cuestionar su gestión pública que han tenido dentro de la se va a ciudad? cuestionar tanto. O sea, yo pienso que en este caso es decirles, por ejemplo, han sido 4 arquitectos más o menos que han pasado por las gestiones y decir, bueno, en su gestión como arquitecto, por ejemplo, que de alguna forma nos dan la responsabilidad de la imagen de la ciudad urbanísticamente y arquitectónicamente, decirles su obra ícono, en donde podamos decirle o invitar. O básicamente una pregunta muy clara. Cuando ingresó, ¿cuántas brechas, por ejemplo, en equipamiento de espacio público he encontrado? He encontrado 50 espacios públicos quizás que no se han trabajado. Muy bien, en mi gestión yo he hecho 25. ¿No? Muy bien, danos data, estadística. O como decía el arquitecto Jame, ¿cuál es su obra icónica? Yo he hecho esto en mi gestión. La gente puede venir a visitarlo, ¿no? Claro, porque la idea, cuando hablamos de imagen urbana, son aspectos muy integrales, ¿no? Porque no solamente es hablar de lindos edificios, ¿no? O algunas construcciones de repente de relevancia regional, nacional, sino también hay, por ejemplo, de que hay sistemas muy convencionales que suman al deterioro de la imagen urbana, como por ejemplo el cableado general de la ciudad superficial. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al casco urbano, perdón, al centro cívico o centro histórico de Trujillo, no hay cableado. O sea, toda la electricidad o toda la parte del cableado es subterránea, ¿no? ¿Por qué no tener una alternativa adicional de repente en nuestra ciudad también, ¿no? Para evitar todas las telarañas. La percibibilidad de los gobiernos de turno, quizás faltos en las asesorías en cuanto a este tema, la imagen urbana como tal, adolece y golpea mucho nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, ya que hablaba usted acerca de lo que es el cableado, podríamos hablar también de la ocupación de los espacios públicos. ¿Cuántas escaleras caracol se han diseñado? ¿Cuántos arquitectos han diseñado una escalera caracol para el vecino y decirle, bueno, te lo digo, bueno, está mal, pero que sea bonito? Yo no creo que lo hayan diseñado, pero estoy seguro que de alguna forma son parte, ¿no? Cómplices. O básicamente, mira, ¿sabes qué? Quieres independizar el uso, ¿no? Ya, a la hija en el primer piso, al otro hijo en el segundo. Uy, pero no hay área, pues fácil, tu escalera en tu veredicto. Listo, ya está. Lo que pasa es que son necesidades que son alternas a la edificación. Ahora, para que esa escalera esté presente dentro de la imagen urbana, ha tenido que tener un permiso. Algo muy particular que me di cuenta. Creo, o sea, por ejemplo, ¿creen que el municipio dé permiso? Cuando han hecho las remodelaciones de las urbanizaciones, cuando han hecho el nuevo diseño, veredas, pistas, ciertas edificaciones los han hecho tumbar su escalera. ¿Y qué pasó con ciertas edificaciones que han permitido que se mantenga esa escalera todavía vigente dentro de la remodelación? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo pienso que en algunos casos, yo recuerdo hace poco, bueno, no hace poco, no, hace 2 años más o menos, que por ejemplo uno de los municipios, creo que la provincial,
ha empezado a recuperar ciertos espacios públicos. ¿Por qué? Porque los propietarios han cercado con ladrillo, con rejas, la parte del área pública, y el municipio vino y lo ha demolido. Pero no pasa en toda la ciudad, ¿no? Y eso es lo que prácticamente contribuye al deterioro de la imagen. A eso nos íbamos, ¿no? Y las escaleras ubicadas en las bermas, con un puente hacia el segundo piso y hacia el tercer piso, eso no es. Y ahora no solamente las escaleras, quizás de un material, por ejemplo, ya sea metal, ¿no? Algo así. O sea, literalmente con la construcción sólida, ¿no? Con todo con sus fierros, con todo, ¿no? Y eso es preocupante, porque estamos hablando de una imagen que cada vez está golpeando mucho el urbanismo como tal dentro de nuestra ciudad. Y también hay que preocuparnos por el patrimonio cultural y turístico. Pero la pregunta de cajón, ¿hay turismo en Chimbote? No, y hay cuántas infraestructuras o cuánto de evidencia o manifestaciones culturales tenemos. Conocemos toda la información. O sea, eso por ejemplo, llama mucho, o invocamos a nosotros mismos y en general a informarnos, ¿no? ¿Qué tanto de patrimonio conocemos o manifestaciones culturales tenemos dentro de la ciudad o dentro de la región, ¿no? Porque estoy seguro que así como por ejemplo los poquitos que tenemos o el único de repente por aquí dentro o escasos dentro de la ciudad, no los cuidamos, y conociéndolo, imagínense que hay otros lugares o otros espacios donde no se conoce. Imagina que hay bastante el descuido en esos aspectos. Definitivamente, hay mucho que trabajar todavía. Este proyecto, esta iniciativa de ciudades críticas se está dando bajo un objetivo bastante claro. Es poder sensibilizar un poco a toda la ciudadanía, poder contribuir bajo la participación de todos nosotros en la mejora de la ciudad, ¿no? Y para eso vamos a hablar de diferentes temas, ¿no, Alejandro? Claro, estos temas que van a contribuir para que nosotros seamos el precedente para hacer una mejor ciudad. No, y además, por ejemplo, no olvidemos que la gestión de la ciudad no es por pareceres, ¿no? La gestión de la ciudad es por documentos objetivos. Por ejemplo, hemos estado hablando de todos los problemas, pero no hemos hablado, por ejemplo, del no cumplimiento de los instrumentos de gestión, o sea, los planes urbanísticos de la ciudad, que desde ya viene desde el 1970. O sea, para ser específicos, en el 73 es el primer plan director que se aprobó, pero hasta la fecha sí tenemos instrumentos, pero no lo estamos aplicando como tal, no se implementan o simplemente no se respetan. Entonces también creo que es un tema, materia de debate, materia de consulta y ver las posibilidades, ¿no? El último plan o el instrumento de gestión, ¿cuándo se aprobó? En el 2020, ¿cierto? Posteriormente nació la ley, o se aprobó esta ley DUS y obliga a que se tienen que actualizar paulatinamente, algo que no se ha hecho, y a pesar de eso pues hay mucha informalidad y mucho descontrol de la ciudad. Sí, definitivamente. Inclusive si hablamos acerca de planes de desarrollo urbano, hay que remontarnos un poco al tema de la ciudad como tal, ¿no? Los famosos BUM que le llaman, ¿no? Los barrios urbanos informales, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar que muchas veces estas leyes o los organismos que pretenden defender un poco el ordenamiento territorial están desapareciendo. Han desaparecido muchas instituciones dadas a planificación urbana. Dicen que ya el Instituto Metropolitano de Planificación también va a desaparecer también en unos años, ¿no? O sea, hay preocupaciones que sí nos deben llevar a la reflexión, pero también la política como tal. O sea, ¿cuántos políticos dicen, muy bien, vamos a formalizar, ¿no?, tus asentamientos humanos, etcétera, etcétera, como política? Entonces promovemos las invasiones, promovemos la fragmentación del territorio, ¿bajo qué? Bajo un tema político y acuerdo. Ojo, y esto no solamente queda en la utopía. Alejandro Toledo en su gestión había hecho campaña y había dicho que sí, lo vamos a utilizar, hasta el punto que toda la comunidad se levantó en el Congreso y le exigió al presidente poder formalizarlos, y ante una presión social aceptó
y lo formalizó. Entonces, cuán importantes son lo que nosotros decimos como políticos, ¿no? A veces prometemos cosas irracionales y formalizamos en lugares que no se deben formalizar. Ahí está el compromiso, ¿no? El compromiso que hacen ellos previos a un voto político, se podría decir, inclusive dando baja calidad de vida a la población. Sí, eso se refleja, por ejemplo, desde yo como lo veo, es las políticas para mí son prioridades. O sea, si es una política, por ejemplo, reducir brechas de servicios básicos de agua potable, se tiene que cumplir, porque es una prioridad y todas las instituciones deberían apuntar a eso. Pero ¿por qué nos preocupa tanto el instrumento de gestión? El instrumento de gestión te ayuda a prever. O sea, te garantiza o te anticipa qué va a pasar de acá, por ejemplo, en 10 años, 5 años o 3 años, que son de alguna forma las temporalidades de estos estudios de planificación. Por ejemplo, en estos estudios no solamente orienta el crecimiento adecuado de las ciudades, sino también, por ejemplo, te detalla y te prioriza qué tipo de proyectos debes construir, porque esos proyectos son prácticamente el reflejo y el deseo o la necesidad o solucionan el problema que se identifican en la ciudad. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos una ciudad que crezca o se desarrolle con planificación, debemos utilizar estos instrumentos, algo que no se está haciendo. No, y la pregunta clave es, o sea, hablando en términos generales, sin ser específicos, ¿cuánto de las personas que están liderando gobiernos locales, gobiernos regionales, conocen realmente su plan de desarrollo urbano? O sea, se lo han leído de capa a capa para saber cuáles son sus brechas, para saber cuáles son los proyectos prioritarios dentro de la ciudad. Pero, por ejemplo, en ese caso, debió ser responsabilidad de la gestión municipal o del equipo, quien obviamente contratado por la gestión municipal o de alguna forma gestionado por la gestión municipal, debió socializar estos instrumentos. Pero también hay que tener en cuenta que así como, por ejemplo, sabemos que existe la ley tal y seguimos invadiendo, seguimos ocupando, también sabemos que hay instrumentos de gestión, pero no lo estamos haciendo caso, no estamos cumpliendo. Y los municipios en general, a lo largo de estos años, se han estado convirtiendo como especie de cómplices, desconociendo los instrumentos de gestión, avalando los procesos informales, entrando dentro de un marco de regulación que también nos permite por otro conducto nos permite la ley. Entonces, pero al final de cabo me baso al resultado. ¿Qué resultado de ciudad tenemos? Es una ciudad que está evidenciándose, pues obviamente, en los problemas que estamos. Justamente se decía que si seguimos contando con COFOPRI, que es la formalización de la propiedad informal, vamos a seguir teniendo invasiones y especulación del suelo. Genial, genial. Bueno, ha sido un poco interesante dar a conocer a todos respecto a lo que más o menos podríamos ir abordando poco a poco, pero van a ser diversificándose, se va a ir diversificando con los invitados que vamos a ir teniendo, y ahí vamos a tener más datos específicos, ¿no? La otra semana se va a hacer una invitación para tratar sobre justamente las brechas insatisfechas de nivel de servicios y que otros equipamientos, ¿no? Respecto a los tipos de intervenciones mediante los proyectos que se están ejecutando o se piensan ejecutar. Yo creo que eso sería muy importante comentarlo en la siguiente oportunidad, para lo cual, bueno, agradezco a cada uno de ustedes por sumarse a este esfuerzo. Sé que es un camino extenso, pero hay que contribuir con algo porque la población un poco espera la participación del colegio también, ¿no? Como tal. Bien, entonces para ir terminando esta parte introductoria, por decirlo así, porque es importante que la población en general conozca de qué vamos a ir abordando poco a poco, ¿no? Antes de ir de la culminación, me encantaría mencionar que justamente a raíz de esta creación o esta implementación de este microprograma Ciudades Críticas, el mismo programa está generando un concurso de fotografía, ¿no? que está pues invitados todo público, ¿no? Profesionales, no profesionales, estudiantes,
entonces en el cual puedan participar, en donde la idea es capturar justamente escenas, ¿no?, o evidencias críticas que adolecen cualquier ciudad de la región de Ancash, ¿no? Ya está abierto el concurso, creo que tienen hasta el 21 de este mes el cierre de inscripciones, y en noviembre va a ser público los ganadores. Asimismo también, justamente hablando de cómo contribuimos a que el colegio se sume a buenas prácticas en la sociedad, está desarrollando el concurso de inspectores municipales de obra y el concurso de delegados ante las comisiones técnicas, que son básicamente los arquitectos que revisan los proyectos para las licencias de edificación. Y bueno, y el tema siguiente que vamos a tratar en la siguiente semana es brechas urbanísticas insatisfechas respecto a versus las obras que se están construyendo o las que se piensan construir. Es un tema importante para ver el grado de asertividad de lo que las gestiones municipales intervienen para ver qué brechas cerrar, pues, a nivel del tiempo, ¿no? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, y bueno, agradecer a los arquitectos, y obviamente ustedes van a ser, pues, los que van a estar paulatinamente conduciendo o conversando con los especialistas que van a invitar. Yo mi gratitud a nombre del colegio les hago extensiva, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, arquitectos. Gracias, arquitecto Hamed, por la apertura, y bueno, estamos aquí para poder sumar, ¿no?, al desarrollo urbanístico de la ciudad. No solamente que seamos oidores o espectadores, sino también parte de los hacedores, en este caso sumarnos a la acción y sumarnos a una crítica constructiva. Así es, agradecer la oportunidad de poder ser este aporte junto con la población para hacer el primer hito quizás de cambio, ¿no?, y generar este efecto positivo en la ciudad, sobre todo para el bienestar de todos. Muy bien, listo. Hasta luego.